Buenas tardes, vamos a comenzar a hablar la España de los Reyes Católicos, en concreto para el término número 14 de la EBAU de la Universidad de Zaragoza, que es la unidad dinástica en tiempos de los Reyes Católicos. ¿Qué es la unidad dinástica? La unión matrimonial de Isabel de Castilla y Fernando II de Aragón, creando un nuevo ente llamado la monarquía hispánica, pero que en el cual cada uno de los reinos que lo componen, la corona de Castilla y la corona de Aragón, mantienen su respectiva independencia, sus respectivas fronteras, sus respectivas leyes y sus respectivas monedas, de tal manera que solo se unen políticamente, solo se unen los reyes y se crean una serie de políticas comunes para el conjunto de ambos reinos, que van a ser cuatro fundamentalmente. La primera, el reforzamiento del poder real. La segunda, dominar todo el conjunto de los territorios de la península ibérica. La tercera, dominar y mantener la hegemonía italiana ante Francia, que será el principal enemigo de la política exterior. Y la cuarta, la unificación religiosa. De tal manera que recapitulamos, la unión dinástica es la unión matrimonial de los reyes de Castilla y Aragón, que supondrá que no se produzca una unificación política y territorial, sino que cada reino y cada corona mantiene su propia idiosincrasia, sus propias fronteras, sus propias instituciones privativas, sus propios códigos forales, y donde tan solo por el hecho de crear una serie de políticas comunes, esas cuatro que hemos dicho, hablamos de que nace un nuevo ente, la monarquía hispánica. En primer lugar, cabría preguntarse por qué llegamos a esa unidad dinástica que se produce en 1479. Va a haber una serie de pasos. El primero de ellos será en 1468, o mejor dicho, el primero de ellos se remonta a 1461, cuando la muerte del príncipe de Carlos de Viana, el príncipe de Viana, supone que, hijo de Juan II de Aragón y de Blanca de Navarra, supone que Fernando, hijo de Juan II de Aragón y de su segunda esposa Juana Enríquez de Castilla, se convierte en el heredero del reino de Aragón, del reino de Mallorca, del reino de Valencia y del Principado de Cataluña, por lo tanto en el heredero de la corona de Aragón. En 1468 se produce el tratado o el tratado de los toros de Guisando entre Enrique IV de Castilla e Isabel de Castilla, su hermanastra, en el conjunto de esas guerras civiles entre los nobles por un poder fuerte o por un poder débil del monarca, en el cual Enrique IV de Castilla se salta por completo la legalidad castellana, donde el trono en un principio, según las partidas, le correspondía a su hija Juana, relacionada o hija o sobrina del rey de Portugal e hija de la hermana del rey de Portugal, Alfonso V. De tal manera que en ese pacto va a nombrar a su hermanastra Isabel heredera al reino de Castilla, pasando por alto y obviando por completo los derechos de su propia hija. En 1469 sería ese tercer paso para llegar a la unión dinástica. Se va a producir el matrimonio totalmente en secreto y por poderes de los reyes católicos, es decir, ninguno de ellos va a estar presente en su boda, que se va a realizar, como he dicho, por poderes, pero supone que ambos herederos de ambas coronas más importantes de la península ibérica se unen en matrimonio y comenzarán a reinar con el fin de ejercitarse en las labores de gobierno, que luego que están llamados a continuar cuando sucedan a los respectivos reyes, Enrique IV de Castilla y Juan II de Aragón, en el reino de Sicilia, donación que les hace el propio Juan II, rey de Aragón. Y en 1474 llegamos a otra fecha clave. Enrique IV de Castilla muere y entonces se va a producir una guerra de sucesión en donde Juana va a defender sus derechos dinásticos según la legalidad castellana, e Isabel va a defender también su presencia y su ascenso al trono a partir de ese tratado de los toros de Guisando, en ese monumento berraco celta, donde su hermano le había concedido ese título de heredera del reino de Castilla. Así pues, la nobleza castellana se dividirá en dos bandos, en donde los partidarios de Juana, dado su origen portugués, serán apoyados por el rey Alfonso V de Portugal,
mientras que los partidarios de Isabel serán apoyados por la Corona de Aragón. Prescindimos de las alianzas internacionales de otros países como puedan ser Inglaterra, Francia, etcétera, y nos centramos única y exclusivamente en el ámbito peninsular. En 1475, un año después, se va a producir la Concordia de Segovia. Es un pacto entre los dos reyes católicos, Isabel y Fernando, por el cual se van a dar poderes en cada uno de sus reinos. Y asimismo también Fernando hará testamento, puesto que es el que se va a encargar de dirigir las fuerzas militares que son partidarias de Isabel. Y en la batalla de Toro en 1476 vencen a los partidarios de Juana, de tal manera que la guerra de sucesión queda resuelta, y ya será en 1479 cuando lleguemos al Tratado de Alcasovas, por el cual Alfonso V de Portugal renuncia a los derechos de su sobrina Juana y reconoce a Isabel como reina de Castilla, pero al mismo tiempo también Isabel como reina de Castilla reconoce para Portugal todas las tierras que han conquistado y explorado en la costa atlántica africana, excepción hecha, claro está, de las Canarias, que Portugal reconoce que ese archipiélago en parte ya conquistado por Castilla, a la cual pertenecía en esa expansión ultramarina las islas de Lanzarote, de Fuerteventura y La Gomera, continúe con la conquista del archipiélago canario. Por lo tanto, gracias a ese tratado de Alcasovas, en 1479 Isabel se queda confirmada como reina de Castilla, y en ese mismo año de 1479 muere también Juan II de Aragón, de tal manera que Fernando II se convierte en rey de Aragón, en rey de Mallorca, en rey de Valencia, en conde de Barcelona y por lo tanto en rey de la Corona de Aragón. Y es ese año 1479 cuando se produce la unión dinástica, vuelvo a repetir, la unión matrimonial de los reyes, en donde establecerán, en donde cada uno de los reinos respectivos mantiene su propia independencia, sus instituciones privativas, su moneda, sus códigos legales y toda su propia identidad e idiosincrasia. Ahora bien, decimos que los historiadores que surge una nueva formación llamada la monarquía hispánica. ¿Por qué? Porque los reyes católicos sí que van a gobernar y a establecer una serie de ejes básicos de aplicación en ambos reinos. Y esos ejes, vuelvo a repetir, van a ser 4. El fortalecimiento del poder regio, 1. El segundo, lo pongo aquí, el segundo será la conquista del territorio de la península ibérica, que aspiran a dominarlo por completo. El tercero, la política exterior basada en mantener la hegemonía aragonesa en Italia frente a Francia, que va a ser el enemigo a batir y a aislar por parte de la Corona de Aragón. En ese sentido, Castilla tendrá que cambiar sus tradicionales alianzas con Francia y asumir la política aragonesa. Y finalmente, la política de unificación religiosa, en donde se pretende conseguir que toda la población de los reinos de Castilla y de la Corona de Aragón, con los territorios que la componen, sean todos cristianos católicos. Bien, hasta aquí podríamos cerrar ese primer apartado de lo que es el concepto de la unión dinástica. Así pues, antes de comenzar con esos cuatro ejes comunes, hablaremos un poquito de la economía. Y los reyes católicos están en ese final del siglo XV, principios del siglo XVI, en donde se va viendo esa recuperación de la crisis bajo medieval y donde se sigue consolidando y confirmando la expansión del sector de la lana en Castilla, con la exportación de la lana hacia los mercados de Flandes, hacia los mercados de Londres, también hacia el Mediterráneo en Italia, puesto que hay una importante colonia de mercaderes genoveses, pero por otro lado eso también va a perjudicar al desarrollo de una importante industria textil castellana, puesto que de calidad, puesto que esa manipulación y esa transformación de la lana en tejidos, en paños y en prendas se produce fuera de Castilla. Sin embargo, en Aragón la economía va a tener una mucha mayor diversificación, y aunque evidentemente el granero agrícola del reino y de proveedor de productos primarios sea el reino de Aragón, con una economía fundamentalmente basada en ese sector primario, como todas las de las sociedades preindustriales en esta época, sin embargo, en Cataluña y
y en Valencia vamos a observar un mayor aumento de la artesanía y por lo tanto también del comercio, de tal manera que podemos decir que la Corona de Aragón tiene una economía algo más diversificada que la de Castilla, que depende básica y exclusivamente, o al menos su motor de cambio y de desarrollo económico es el sector de la lana y la exportación de la lana merina fuera de las fronteras de Castilla en formato totalmente virgen, es decir, tal como se cortan los vellones, se exportan a través de los puertos de Bilbao y de Santander hacia los mercados o hacia el territorio de Londres y hacia Flandes, fundamentalmente, donde existirá un importante contacto entre ambas zonas. Bien, y dicho esa cuestión desde el punto de vista económico, hablaremos de esos principales ejes de la política común que van a intentar mantener los reyes católicos en sus respectivos reinados. Empezamos por el primero, el fortalecimiento del poder regio. Y ese fortalecimiento del poder regio se hace de dos maneras. Y se tiene que hacer de dos maneras porque, claro, al mantener esa separación política, institucional, monetaria y no producirse la unificación política en un único reino homogéneo con las mismas instituciones de Castilla y Aragón, ya hemos dicho cuál es el concepto de unidad dinástica, el fortalecimiento del poder regio evidentemente ha de hacerse de dos maneras distintas, una en la corona de Castilla y otra en la corona de Aragón. Empecemos por el más grande de esa unión dinástica, de esa monarquía hispánica en cuanto a extensión, que evidentemente es la corona de Castilla. ¿Cómo van a conseguir los reyes católicos fortalecer su poder? Pues bien, el objetivo fundamental es someter políticamente a la nobleza. ¿Y cómo la van a someter políticamente? Pues bien, por un lado, en todo ese contexto de guerras civiles bajo medievales que se venían desarrollando desde la guerra de los dos Pedros y después la guerra civil castellana que acaba con la familia Trastámara a la que pertenecen Isabel y Fernando en el poder para después pasar a Aragón, los reyes van a no reclamar y por lo tanto van a permitir que todas aquellas usurpaciones de patrimonio regio que han hecho la nobleza se queden en poder de la nobleza. Por otro lado, también van a hacer oídos sordos o también no van a entrar en los casos de abusos señoriales en la justicia señorial. Por lo tanto, en ese sentido le van a dejar un importante poder económico y social y jurídico a la nobleza en sus respectivos señoríos. Además, también les concederán cargos honoríficos en las grandes instituciones castellanas, pero vaciados realmente de labores importantes. Eso sí, esos cargos van a estar ligados a importantes rentas, de manera que el rey compartirá, los reyes católicos compartirán parte de su patrimonio con esa nobleza. Y también otro factor importante para someter políticamente a esa nobleza es la consolidación y de esa preeminencia económica y social a través de la creación del mayorazgo en las Cortes de Toro en el año 1505, por el cual todas las tierras de las familias nobiliarias quedan totalmente vinculadas, no se pueden enajenar, no se pueden vender, no se pueden dividir, etcétera, y todas han de pasar al hijo mayor. Eso lo que hace es fortalecer el patrimonio nobiliario y evitar que éste se vaya dividiendo y por lo tanto esos linajes pierdan poder económico y social. Esos serían por un lado los aspectos básicos que va a hacer Castilla o en el Reino de Castilla los reyes católicos desde el punto de vista del sometimiento de la nobleza a cambio político, a cambio eso sí de fortalecerles su posición preeminente en el aspecto económico y social dentro de sus respectivos territorios y señoríos, así como también enriqueciendo sus rentas. Y ese será el acuerdo fundamental al cual van a llegar monarquía y nobleza. Por otro lado, además, desde el punto de vista institucional, se reformará el Consejo de Castilla, haciéndolo un órgano asesor y Tribunal de Justicia en última instancia, Tribunal Supremo en última instancia del Reino de Castilla. Por otro lado, se creará la Real Contaduría del Reino para manejar de manera exclusiva la política fiscal de los reyes y obtener los recursos necesarios para lograr mantener toda la estructura del Estado. También se introducirán un importante número de personas salidas de la universidad, especialistas en derecho para gestionar el reino y, por ejemplo,
crear esos nuevos cargos de secretarios reales, formar parte del Consejo de Castilla, para así hacer esa conexión entre los reyes y la nobleza, pero desarrollar también ejecutar esas decisiones que los reyes van a poner en marcha, es decir, crear como una especie de funcionariado procedente de la burguesía y de la baja nobleza, especializado en derecho, y que va a ser fiel al fortalecimiento del poder regio, y por lo tanto es lo que tenderá a llamarse la nobleza de servicio. También otra cuestión importante es asegurar el orden público en la zona rural, y para ello se creará la Santa Hermandad, una especie, digámoslo así, de policía rural, en donde sus sargentos o sus jefes tienen la capacidad de poder ejecutar o al menos ejercer justicia sumaria en el mismo campo contra los malhechores, para mantener ese orden que al mismo tiempo favorezca la actividad económica con la estabilidad. Y también otra cuestión importante es esa reforma y escalamiento de la justicia real, poniendo a los corregidores en el ámbito local, creando las reales audiencias de Chancillería con dos sedes principales en Valladolid, en Granada, también en Ciudad Real, y por otro lado la creación del cargo de corregidor, hemos dicho, con esas funciones jurídicas y de orden público, obedeciendo totalmente a la monarquía en las ciudades castellanas. Y esa sería la manera en la cual los reyes católicos van a fortalecer su poder institucionalmente en Castilla. Sin embargo, en Aragón el sistema, por otro lado en Castilla también las Cortes, parte de sus funciones se pasarán a ese Consejo de Castilla, y cada vez el rey o los reyes católicos, la monarquía va a tender a convocarlas cada vez menos, y estas se convocarán fundamentalmente para la jura del heredero y para la petición de subsidios extraordinarios que necesita el monarca para la aplicación de sus políticas, ¿de acuerdo? Bien, volvemos pues ahora a la cuestión de Aragón. ¿Cómo Fernando el Católico va a intentar fortalecer el poder en sus territorios cuando existe esa estructura política característica de la Edad Media del pactismo, que evidentemente va a respetar? Por lo tanto, a mí me gusta decir que lo hace de manera externa al pactismo, pero evidentemente dejando a sus sucesores un poder mucho más fortalecido que el que él hereda de su padre Juan II de Aragón. ¿Cómo lo va a hacer? Pues por un lado, poniendo a personajes clave de su confianza en puestos claves de poder dentro de cada uno de los reinos. Así, por ejemplo, a su hijo bastardo, o su hijo natural antes de casarse con Isabel, Alonso de Aragón, lo nombra con 5 años arzobispo de Zaragoza. El arzobispo de Zaragoza es uno de los principales miembros de las Cortes del Reino de Aragón, y también va a estar presente en esa diputación del Reino de Aragón. Por lo tanto, el rey se asegura que uno de los principales nobles y poseedores de patrimonio del Reino de Aragón sea afín a sus intereses, porque es su propio hijo, y de esa manera intentar convencer al resto de nobles que puedan hacer mayor número a favor de las posturas del rey. Por otro lado, también va a intervenir en las ciudades a través del procedimiento de la insaculación, cuando éstas le reclaman ayuda, especialmente Zaragoza, creo recordar, en 1487, Barcelona en 1493, y lo que va a hacer Fernando es, con esa insaculación, controlar las personas que ejercen los cargos. ¿En qué consiste la insaculación? En establecer una lista de personas que pueden ejercer los cargos, aprobada por Fernando el Católico, y una vez que Fernando el Católico ha aprobado ese conjunto de personas que pueden ejercer los cargos, sus nombres se introducen en unas bolitas de cera que al mismo tiempo se depositan dentro de un pequeño saco. Por eso se llama insaculación, saculus, pequeña bolsita en latín. Y un niño inocente, imberbe, es el que sacará la mano en la cual, al abrir las bolitas, salgan designados las personas que van a ejercer los cargos en las ciudades. Pero dicho previamente, el rey impone y acepta la lista de las personas que pueden ejercer esos cargos. Por lo tanto, no lo van a ejercer, o las personas que van a ejercer los cargos van a tener evidentemente la confianza real. Y esa es otra de las maneras por las cuales, o instrumentos por los cuales, Fernando el Católico va a fortalecer el poder
regio. Bien, luego veremos otro que va a ser mucho más importante. Y cerraríamos con esto este primer capítulo. Vamos al segundo, a ese segundo objetivo común, que es, como no podía ser otro, el dominio de toda la península ibérica. Ese es el objetivo de los reyes católicos, pero evidentemente con Portugal no lo van a conseguir, y entonces ese objetivo va a quedar incumplido, pero sí que van a establecer, a través ya del Tratado de Alcasovas, una serie de políticas matrimoniales, es decir, utilizarán a sus hijos como peones dentro de esa estrategia para conseguir sus objetivos desde el punto de vista de dominar la península ibérica, pero también dentro del conjunto de la política exterior en el ámbito italiano para luchar contra Francia. Y así Isabel, la hija mayor, será casada con el infante Alfonso de Portugal, el cual morirá, y se rehace la alianza casándola con Manuel el Afortunado, que será el rey de Portugal. Sin embargo, cuando Isabel da a luz, muere, y esa alianza nuevamente ha de ser otra vez renovada, y María, la cuarta de las hijas de los reyes católicos, o la cuarta de los hijos, es la que se va a casar con Manuel el Afortunado, y así se establecen esos lazos matrimoniales con Portugal, que es posible que con el paso del tiempo puedan dar sus frutos y que el reino de Portugal acabe bajo el dominio de los reyes o de los sucesores de los reyes católicos. Después, entre 1482 y 1492, van a conquistar el reino de Granada, empezando desde los laterales, desde la zona de Almería y desde la zona de Cádiz, para llegar hasta el final, 4 de enero de 1400, perdón, el 2 de marzo de, cáspita, el 2 de enero de 1492, cuando pactan la entrega de la ciudad de Granada con el rey Mohamed XV, más conocido en las fuentes como Boabdil. Sin embargo, tendrá que llegar dentro de esa política italiana y de lucha con Francia, cuando pida permiso Fernando el Católico, ya muerta Isabel, para pasar por Navarra e ir a Francia, a lo cual se niega el rey navarro, y por lo tanto el papa, aliado de Fernando, es el papa Borgia, Alejandro VI, va a excomulgar al rey de Francia y nombrar nuevo rey de Navarra a Fernando de Aragón, el cual conquistará Navarra en 1512 y la incorporará como regente de Castilla al reino de Castilla, eso sí, manteniendo las instituciones privativas, las fronteras, las leyes y propios códigos forales navarros, de tal manera que pasará como en el caso de la corona de Aragón. Navarra no se va a fundir y va a perder sus instituciones dentro y ponerse en ellas las del reino de Castilla, sino que seguirá manteniendo su propia especificidad y su propia identidad privativa en cuanto a instituciones, fueros, territorio, moneda, etcétera. Bien, otro objetivo dentro de esa expansión territorial más allá de la península ibérica será el reino de Castilla, que culmine la conquista de las Islas Canarias, en donde entre 1478, antes de comenzar Granada, y 1483 se hacen con la isla de Gran Canaria. Habrá que esperar a 1496, entre 1496 y 97, cuando se conquistan las islas de Tenerife y la isla de La Palma, cerrando así la conquista y el dominio de todo el archipiélago canario. Bien, vamos al tercero de los objetivos, la política exterior y ese mantenimiento de la hegemonía aragonesa frente a Francia en el conjunto de Italia. Desde luego, en 1493, a través del Tratado de Barcelona, Fernando el Católico recupera o introduce o gana para los territorios de la Corona de Aragón los condados del Rosellón y de la Cerdaña, es decir, más allá de los Pirineos, al norte de los Pirineos, y por lo tanto superando esa frontera natural que esa propia unidad de relieve constituye, y introduciéndose ciudades como Perpiñán, Carcasona dentro de lo que es los territorios de la Corona de Aragón, y en el conjunto de ese dominio, evidentemente, mantener esa hegemonía, se va a practicar una agresiva política exterior de aislamiento y de cerco a Francia, de manera que se casarán a Juana y a Juan, los dos hijos mayores tras la muerte de María, con los hijos del archiduque de Austria y al mismo tiempo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano.
Juan será casada con Margarita de Habsburgo y Juana con Felipe de Habsburgo, mientras que la menor de las hijas, Catalina de Aragón, será entregada en matrimonio al hijo de Enrique VII, al príncipe de Gales, Arturo. Sin embargo, Arturo morirá en un principio sin haber consumado el matrimonio y esa alianza se renueva casando al nuevo príncipe de Gales, al futuro Enrique VIII, con Catalina de Aragón. De tal manera, territorialmente, Francia queda aislada y además Aragón va a confirmar esa hegemonía en la península italiana, volviendo de nuevo a conquistar y ya de manera definitiva hasta que se pierda en el Tratado de Utrecht el territorio de Nápoles, a través de las batallas de Ceriñola y Garellano en 1503 y 1504, si no me falla la memoria, con el ejército dirigido por Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Y finalmente me quedaría ese cuarto aspecto, el intento de conseguir la unidad religiosa. En 1478 los reyes católicos consiguen del Papa una bula por la cual se crea el Tribunal del Santo Oficio o el Tribunal de la Santa Inquisición, un tribunal religioso encargado de vigilar la ortodoxia cristiana católica. Y las primeras personas que van a estar en ese foco van a ser las personas judeoconversas, es decir, los cristianos que se habían convertido previamente los judíos que se habían convertido previamente a esa fecha al cristianismo, para vigilar que no practicaban el criptojudaísmo, es decir, que mantenían en sus casas la religión judía. Después, con la conquista de Granada, en 1499 se va a decretar la conversión de los mudéjares, que en principio se les había dejado mantener a los musulmanes su religión, se les va a decretar su conversión al cristianismo y llamarse, por lo tanto, moriscos, es decir, aquellos cristianos que antes han sido musulmanes. Y esa obligación de convertirse en el reino de Granada en 1499 se va a extender al conjunto del reino de Castilla en 1502, de tal manera que en Castilla en 1502 y tras la expulsión, o antes evidentemente tras la expulsión, eso es, de los judíos en marzo de 1492 de los reinos de Castilla y de Aragón, o de los reinos de Castilla y de la Corona de Aragón, hace que el reino de Castilla en 1502 sí que tenga lograda esa unidad religiosa. Sin embargo, no lo va a suceder así en Aragón, porque los judíos serán expulsados, aquellos que no quieran convertirse. Sin embargo, la población mudéjar, musulmana, va a seguir manteniendo su religión y tendremos que esperar a Carlos V de Alemania y Pirmio de Alemania, el hijo de Juana y Felipe el Hermoso, para que en 1526 decrete esa conversión obligatoria de los mudéjares a cristianos y los pasemos a denominar como moriscos. De tal manera que esa unidad religiosa única y exclusivamente se consigue en el reino de Castilla. Ahora bien, también ese Tribunal del Santo Oficio, Fernando el Católico, que es muy hábil y ve rápidamente su poder que tiene como un instrumento de control político y social de la población, decide introducirlo en la Corona de Aragón, lo cual entre 1482 y 1488 lo va a conseguir, aunque en Aragón tenga una importante resistencia con el asesinato del inquisidor del Reino de Aragón, Pedro de Arbués, y eso llevará a que se introduzca de manera definitiva y el objetivo que tenía ese asesinato de Pedro de Arbués acabe dando un resultado totalmente contrario al esperado. Además, por lo tanto, con ese instrumento de la Inquisición, Fernando logrará tener un mecanismo al margen del pactismo para imponer de manera férrea su autoridad. Al mismo tiempo, también, se me olvidó decirlo antes, creará el Consejo de Aragón para centralizar todas las decisiones a través de esos funcionarios venidos de las universidades y de la baja nobleza con formación jurídica, para centralizar las decisiones, creando también el cargo de virrey, puesto que en cada uno de sus territorios de la Corona de Aragón, porque Fernando no va a estar. Además, también fortalecerá en el caso de la Corona de Aragón el poder señorial, como acabando con los malos usos en el conflicto de remensas de la Guerra Civil Catalana, con la sentencia de Guadalupe, en donde confirma el régimen señorial, elimina los abusos y los malos usos que habían introducido los señores, y también acaba con la sentencia de Celada en 1497, con los problemas y con las revueltas antiseñoriales en el Reino de Aragón, volviendo a confirmar todavía, si cabe, como es de la de esperar, el régimen señorial, de tal manera que los campesinos no van a prosperar en esos intentos de revueltas antiseñoriales. Y hasta aquí creo que más o menos
habríamos hablado todo de los Reyes Católicos. Bueno, se me olvidaba una cosa, el descubrimiento de América, que va a llevar a la conquista de todas las islas del Caribe entre 1492 y 1516, y también al establecimiento de una serie de plazas en la costa de América Central, en la zona de Panamá, como Santa María del Darién, o incluso en 1512 la exploración de la península de la Florida, y en 1513 Ponce de León, Núñez de Balboa, a eso, Ponce de León descubre el océano Pacífico, partiendo precisamente desde la costa atlántica de Panamá en excursión terrestre hacia el otro lado, en esa parte estrecha del continente americano por Panamá, hasta ver y divisar ese océano Pacífico, confirmando con esto, si todavía quedaba alguna duda, que Cristóbal Colón ha acabado descubriendo un nuevo continente, y por lo tanto se hacía necesario encontrar ese paso para llegar a cumplir los objetivos de Cristóbal Colón, es decir, encontrar una ruta a India, que en 1498 la encuentran ya los portugueses, pero por el occidente. Y ahora sí, damos por finalizada todo lo que es la explicación de los Reyes Católicos, dejando al margen el año 1492 y habiendo explicado bien ese término 14 con diversas posibilidades que permite. Bueno, adiós.